Compañeros, buenas tardes. Quisiera darle la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado y notario, licenciado Ignacio Morales Lechuga. Muchos de ustedes lo conocen, actualmente es el notario 116 de la Ciudad de México. Ha sido Procurador General de la República, ha sido Procurador General de Justicia del Estado de México, entre muchos otros cargos relevantes. Ha sido rector de la Escuela Libre de Derecho, que por cierto quiero agradecerle, licenciado, todo su apoyo para que podamos firmar a la brevedad un convenio con la Escuela Libre de Derecho para que todos los alumnos de esa institución puedan prestar sus prácticas profesionales en notarías del Estado de México. Yo le doy la bienvenida. Quiero decirle que hace un par de semanas le mandamos a usted una roseta del Estado de México, porque nosotros ya lo consideramos notario del Estado de México. Ya usted mandó de avanzada a Juan Pablo y usted siempre es bienvenido. Nosotros ya lo adoptamos, licenciado. Usted ya no es de Veracruz, usted es del Estado de México. Bienvenido, licenciado. Enhorabuena, gracias por acompañarnos en esta parte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo, gracias por invitarme a reflexionar conjuntamente con ustedes algunos temas del interés de nuestra función. Efectivamente, me siento notario del Estado de México, orgullosamente, se los digo, con muchísimo orgullo, con una gran satisfacción, y me hizo mi hijo que me emocionara cuando me lo llevaba de parte de Jorge. Tengo amigos aquí dentro del notariado, fuimos compañeros de escuela desde 1965, año en que entramos a la Escuela Libre de Derecho. Leonardo Sánchez Beristain, Raúl Name Neme, Silvia Mondragón Fiesco y Rebeca Godínez, compañeros de toda la carrera. Y todos excelentes abogados. Desde luego, aparte de grandes amigos. Con posterioridad he acentuado relaciones también con muchos otros aquí presentes, incluyendo a Álvaro Villalba, que lo vi desde la entrada, y soy tío adoptivo de unos notarios también que no están aquí presentes, Alfredo y Abril Caso, y desde luego guardo profundo afecto con Alejandro Pérez Toifer, que participamos juntos de una hermandad. Ambos hemos sido en alguna etapa de nuestra vida formados por el maestro Fausto Rico Álvarez, y Alejandro con gran entusiasmo participa en la Fundación Fausto Rico Álvarez, y a mí me invitaron también a participar. Pero sería larga la enumeración de amigos notarios del Estado de México con los que me siento profundamente identificados. Con ese propósito, implantado porque Juan Pablo y yo íbamos a dar esta conferencia juntos, pero a último momento él se excusó y me dejó el paquete. Yo quiero comentarles que iniciaremos esta exposición, pero no quiero repetirla porque prácticamente todos tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, concretamente en materia sucesoria, pero lo importante sería que juntos analicemos los posibles problemas que tengamos, o los criterios de interpretación de algunas de las instituciones, o los criterios de aplicación fiscal, o bien los criterios de carácter judicial, que eso sería lo más importante. Por eso pienso que deberíamos arrancar rápidamente haciendo algunas reflexiones, pues si quieren a partir del testamento. En la Ciudad de México, recuerden ustedes que por ser el Código Civil de la ciudad, heredero del Código Civil Federal y del Distrito Federal originalmente de 1928, que entró en vigor en 1932, pues recuerden ustedes que teníamos el testamento marítimo, el militar, el privado, etcétera, etcétera, etcétera. El 23 de julio de 2012 notábamos que había mucha resistencia de los colegas para otorgar testamentos impulsados por el gobierno de la Ciudad de México
a través de la Dirección General de Regularización Territorial. Testamentos que además nosotros desde un principio convinimos con el gobierno que cobraríamos en 400 pesos, especialmente para los de más de 65 años, jubilados con poca capacidad de ingresos. Y la mayoría de los colegas decían, por 400 pesos me voy a arriesgar a que me quiten la patente. No les faltaba razón. Se puede tener espíritu social, pero no hasta el grado de un sacrificio personal. El 1520 de nuestro Código Civil establecía la pérdida de la patente casi en automático con la declaración de nulidad del testamento. Y una declaración de nulidad de un testamento puede provenir de muchas causas, no forzosamente imputables a un descuido del notario. Pero era tan abierta la disposición que todo mundo sentía la guillotina encima de su cabeza al otorgar un testamento. ¿Qué fue lo que hicimos? Desaparecieron todos los testamentos, excepto el testamento público abierto. Ya no hay más testamento en la Ciudad de México que el testamento público abierto. Y ya no está el 1520 como estaba. Es decir, solamente que haya una actitud dolosa, negligente, culpable de parte del notario, sería causal de una sanción en los términos que se establecen en la ley correspondiente. Pero ya no es en automático, como lo establecía en el siglo XIX el Código Civil de Portugal, copiado de ahí por nuestros legisladores del 28. Ese es uno de los, a mi juicio, buenos avances que se consiguieron en la Ciudad de México y que de alguna manera han posibilitado que aumenten los testamentos. Yo normalmente al año estoy haciendo como 1000 testamentos, de los cuales 700, 600 son de estas características, todos de 400 pesos. Y por otra parte, las nuevas tendencias y las características de los testamentos han hecho que se pierda la solemnidad como requisito no de validez, de existencia del testamento, y ha pasado a ser un acto formal, una declaración unilateral de voluntad o negocio jurídico unilateral formal, y la formalidad empieza con la lectura y la conclusión del testamento y la firma, nada más. Es decir, el principio de unidad que se encontraba antes repetido y reiterado en muchos artículos de nuestros códigos civiles, en nuestro caso está ya limitado al principio y fin del testamento. Inclusive no es preciso señalar la hora de inicio. No obstante esto, uno siempre está sujeto a los embates, por supuesto, de carácter judicial, de los que pensaban que podrían ser herederos, son excluidos, y desde luego el golpe viene contra el notario en la búsqueda de la anulación del testamento. A mí me tocó elaborar hace años un testamento pues paradigmático. Se trataba de una herencia de más de $2,000 millones que al momento de otorgarlo, lo otorgué delante de testigos. Hice un segundo testamento al mes siguiente, precisamente para hacer comparecer por una enfermedad que tenía el testador a un neurocirujano y a un médico que lo atendía permanentemente. Pero simultáneamente habíamos hecho 9 testamentos casi en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la estrategia era una y muy sencilla. Si anulan el último, prevalece el penúltimo. Si anulan el penúltimo, prevalece el anterior. Y así nos podíamos seguir litigando bastantes nulidades de testamento. Por supuesto
el testamento no se anuló. Alegaron que el hecho de que el testador hubiese tenido cáncer en el cerebro lo hacía incapaz. Y como el señor un mes antes del otorgamiento del testamento había tenido una crisis parecida a quien padece epilepsia, entonces este era el argumento central basado en unos peritajes que provenían de Estados Unidos, y los maestros de la neurología en México dijeron que el tema era exactamente igual al de Lázaro. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Lázaro? Sí, y el sacerdote dijo, y se levantó y andó, y por ahí alguien gritó, anduvo imbécil. Bueno, anduvo imbécil, pero se recuperó. Bueno, eso es lo que le pasó al testador, dijo el neurólogo, dijo exactamente como Lázaro. Así que el tema del testamento es para las sucesiones una parte relevante, importante, digamos, de el inicio de una sucesión. Como bien sabemos, una sucesión se inicia con la muerte del testador, y tiene los derechos que no se extinguen a su muerte, que son derechos transmisibles o patrimonio para otra corriente, el autor de la sucesión y él o los sucesores, a título particular o a título universal. La muerte, recordemos también que fue modificada como concepto, porque anteriormente la muerte cerebral no estaba conceptualizada como muerte, solamente la muerte total, por razones seguramente de transmisión de órganos. A partir de hace unos años, concretamente desde el año 2000, antes del 2097-98, se reforma la Ley General de Salud y se establece que la muerte cerebral es muerte también, independientemente de los otros conceptos. Así que una persona que se encuentre en muerte cerebral, técnicamente, legalmente está muerto, el certificado de defunción así lo establecerá, y el acta del registro civil también, así que a partir de ese momento se abre o se puede abrir su sucesión, que es una de las novedades aportadas por las reformas a la Ley General de Salud. De ahí tenemos dos opciones: o la sucesión es legítima o la sucesión es testamentaria, o puede ser parcialmente testamentaria y parcialmente legítima, que es la otra opción. Si es testamentaria, podrá haber institución de herederos y legatarios, o herederos exclusivamente, o legatarios exclusivamente, en cuyo caso podrían existir dos posibilidades: que los legatarios sean considerados como herederos, o bien que al no caber esta posibilidad se cumpla con los legados y se abra la legítima por lo que respecta al resto del patrimonio. Les quiero decir algo: en el momento que gusten, interrúmpanme. Si quieren preguntar algo relacionado con el tema que vamos llevando, o vayan o algún tema de adelante, o algún tema fiscal, lo que ustedes consideran, háganlo con toda la confianza. Adelante. En el de la muerte cerebral ya no reacciona, técnicamente está muerto. No, es irreversible. Solamente Lázaro. Nadie más, nadie más. En miles de años nadie más se ha podido recuperar. Adelante, por favor. Sí, en el caso de que el notario pueda percibir que el testador está consciente y puede vivir su voluntad. No obstante, en muchas ocasiones los familiares tienen intereses encontrados y pudieron haber llevado al testador, es decir, al papá, al tío, con un médico, y pudiera ser hasta un médico psiquiatra, y él mismo dice: soy amigo de este muchacho, un certificado médico que no está consciente.
está la facultad del notario de decir, yo doy fe de que Yo creo que uno no es perito, sino lo único que puede advertir es que no encontró signos de incapacidad. Pero en esos casos, la capacidad de querer y de entender y de expresarse, porque tienen que expresarse en el testamento público abierto, solamente los médicos. Y creo que lo más recomendable no solamente es que comparezcan como testigos, sino además que expidan una constancia profesional, que hicieron un examen previo al testamento, al testador, que lo conoce, que lo identifica, y que además de conocerlo, identificarlo y por las pruebas que le hicieron, se encuentra en uso de todas sus facultades mentales. Y que si tiene alguna incapacidad o una enfermedad, que la describan y que digan que esta enfermedad no le afecta el uso de sus facultades. Eso es muy recomendable, porque al final de cuentas, el tema para anular un testamento por esta circunstancia es pericial, y va a llevar 2 peritajes de antemano ese testamento que lo van a sustentar. Ya si hay alguna otra circunstancia como presión de la familia para anular el testamento porque haya sido influenciado el testador al momento de otorgarlo, ya es otra cosa. El notario no puede saber muchas veces el trasfondo de las relaciones familiares en que se encuentra sumergido el acto del testamento. Yo creo que es difícil que puedan precisar un involucramiento del notario en esas circunstancias, ¿no? Sobre todo cuando uno conoce superficialmente a las familias y no conoce el entramado de intereses que se pudiera estar desenvolviendo por abajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces, si les parece. La sucesión legítima o la sucesión testamentaria. En la sucesión testamentaria habría que hacer un espacio interesante. Cuando se establece que se prohíbe la cláusula fiduciaria o fideicomisaria, si ustedes encuentran o llegan a redactar un testamento que dijera, instituyo a mi hijo como heredero de todos mis bienes, con la obligación que antes de mi muerte se los traslade a los hijos de él que estén vivos, ¿sería válido? Bueno, pues sí, es una excepción a la cláusula fideicomisaria, y la ley dice en ese caso, el Código Civil, es que se considera usufructuario el primer heredero, hijo, y los nietos, los nudos propietarios. Pero aquí viene un problema, la redacción es tan silvestre, otra vez por copiar, que la imposición de la carga es que el heredero transmita. Y la ley dice, se entiende que ya transmitió al momento de la muerte del autor de la sucesión. Fiscalmente, entonces, tendría uno, basado en lo que dispone el Código Civil, que decir, pago un traslado de dominio como nudo propietario y un impuesto por el usufructo, pero no pago doble transmisión, el 100% salud del autor de la sucesión al hijo y el 50% del hijo a los nietos, porque no habría que hacer ningún acto posterior de convalidación, simplemente es un problema de interpretación y aplicación de la ley, y la ley ahí está supliendo la voluntad del testador, yo diría hasta desviando la voluntad del testador para establecer un principio diferente sobre el rumbo de la propiedad. Interesante, cuestionable, así está. Es que la sucesión está cargada de detalles, de muchos detalles. La sucesión, dice, se inicia con la muerte. Y todos nuestros códigos dicen 2 cosas. Los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria desde el momento del fallecimiento del autor de la sucesión.
La causabiencia entonces es inmediata, inminente, opera por ley. Y la repudiación, dice, también surte efectos desde el momento del fallecimiento, es decir, se retrotrae la repudiación al momento del fallecimiento del autor de la herencia. Pero fiscalmente esto no es así. Aquí tengo un oficio que saqué yo como albacea de una sucesión, en donde la autora de la sucesión dijo: esta propiedad, una propiedad que valía más de 10 millones de dólares, que se venda. Y el producto de la venta se entregará a las siguientes personas. Mi argumento con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México fue en el sentido de que los herederos nunca podrían adquirir el dominio del inmueble. Eran legatarios, perdón. Nunca podían adquirir el dominio del inmueble. Que a lo único que tendrían derecho era exclusivamente al producto de la venta. Y que yo como albacea había realizado la venta con la conformidad de los herederos, pero era un problema de que el albacea se cuidaba las espaldas. Es decir, no quiero reclamaciones de los herederos después, en el sentido de que fui un mal administrador. No quiere decir con esto que hayan comparecido las esposas de los herederos, porque si no entró al patrimonio de los herederos el inmueble, no había entonces tampoco ingreso a un patrimonio común como la sociedad conyugal. No, porque la orden era véndelo. ¿En qué momento podía yo venderlo? En el momento en que hubiera inventarios y avalúos. El inventario yo tendría que poner el producto de la venta de este inmueble, todavía hoy no conocido, porque yo voy a adjudicar el producto de la venta. Bueno, fueron 2 meses de discusión con la Procuraduría Fiscal, y la Procuraduría Fiscal resolvió: tiene razón el albacea, nunca hubieran adquirido, no encontré jurisprudencia aplicable, así que tuve que establecer argumentos y argumentos y argumentos sobre la voluntad del autor de la sucesión, sobre la eficacia del testamento, sobre la naturaleza del patrimonio, sobre el patrimonio de afectación, sobre los derechos transmisibles, etcétera, 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 para que llegaran a la conclusión de aceptar y se ahorraran el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, porque solamente lo pagó el adquirente, no así los legatarios de la sucesión. Esto está en la Ciudad de México, pero pues a lo mejor les sirve, les funciona. Es un criterio fiscal además inédito, porque cada vez que me lo piden lo vendo los derechos de autor. Pues digo, algo que tenga uno que obtener también, ¿verdad? Pero a ustedes se los voy a regalar, no se los voy a vender, ¿eh? Esto es por lo que respecta a ese momento del fallecimiento. Ahora, por relación a la repudiación, habría que tomar en cuenta también varios criterios. Y estos sí judicialmente están de alguna manera establecidos. Los jueces dicen: cuando alguien establece una repudiación a favor de otra persona, se debe considerar cesión de derechos. Y ahí sí, fiscalmente habría que considerar 2 impuestos: el de la adjudicación y el de la cesión. Si dicen repudio, simple y llanamente, hay testamento, puede haber 2 cosas: 1, sustitución, o 2, acrecimiento. Si no se dijo nada, al repudiar esa parte, se abriría la legítima y pasaría a los hijos del repudiante. Y entonces 2 sucesiones, una legítima por la repudiación y testamentaria por el resto, en este último tercer supuesto: sustitución, acrecimiento y legítima. Esas serían las condicionantes. Ninguna duda hasta aquí, ¿no?
Ok. Entonces, aquí el otro problema, donde no sé si quisieran entrar al mundo desconocido de las condiciones testamentarias, que no son condiciones necesariamente, son obligaciones potestativas, pero la ley le llama condiciones. No sé por qué, porque no son acontecimientos futuros de realización incierta que suspendan el nacimiento. Simplemente se trata de un pago alternativo o bien de una aceptación alternativa de legados. Pero sí tomen en cuenta para la interpretación, la interpretación de un testamento se basa también en las reglas de interpretación de un contrato. En la Ciudad de México la interpretación de contratos es del 1852 a 57, en el Estado de México no lo recuerdo, pero tengo entendido y recuerdo que es más o menos igual. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros tomamos la relación de contratos civiles y las llevamos al mundo de los derechos transmisibles o del patrimonio de una sucesión o del patrimonio de afectación, me los llevo si quieren en orden de aparición. Si hablamos de un contrato de promesa de compraventa, ¿se transmiten los derechos derivados del contrato de promesa de compraventa? Respuesta, sí se transmiten. Un contrato de promesa no se agota, no se termina, no caduca, no prescribe por la muerte de uno de los promitentes, comprador o vendedor. Es decir, es un derecho que pasa a los causavientes. Y un derecho además que generalmente está colocado en medio de un término o plazo. Recuerden ustedes que un requisito de validez de un contrato de promesa es el plazo. De tal manera que hay dos opciones para resolver frente a una muerte en una consulta rápida. Licenciado, dentro de un mes se nos vence el contrato de promesa y mi papá acaba de morir. ¿Es aplicable la pena convencional? Sí, sí es aplicable la pena convencional. ¿Que la muerte acaso no excluye de responsabilidad? No. Si usted consigue que se prorrogue y el comprador o vendedor está en condiciones de entenderlo, bien. Si no, sí podría ser aplicable la pena convencional. Pero si usted tiene un poder y este poder es válido, sí, mientras no haya albaceas y herederos instituidos. En el caso del Código Civil es el artículo 2600. Adelante. En ese caso, precisamente, al tomar la administración de la albacea, ¿deberá revocar ese poder? Sí, el poder, dice la ley, queda sin efecto con la muerte del poderdante. Sin embargo, el apoderado continuará con la administración de los negocios encomendados por el poderdante siempre y cuando se den dos circunstancias. Primera circunstancia, que de la omisión en la actuación del apoderado pudiera desprenderse daños y perjuicios a la sucesión, la pena convencional. Segunda circunstancia, que no se haya otorgado o aprobado el nombramiento de albacea y herederos, no esté legalmente reconocida cuando menos la primera sección de la sucesión. En ese caso sí es factible, es más, lo establece como una facultad del apoderado la ley. Es una facultad. Pero debe revocar el albacea ese poder. No, con la muerte se agota, con la muerte se termina. Es una causal legal. Dice el artículo, deberá el apoderado Sí. deberá continuar Uh-huh. el ejercicio del poder para Sí. los administrativos. Sí, mientras el albacea no sea designado. Entiendo que dice con la muerte quedó. Deberá nada más para estos negocios en forma limitada y una vez designado el albacea, fenece sin necesidad de revocación expresa. Es la interpretación que yo le doy a ese artículo, no sé si coincidamos. Correcto. Bueno, continuamos. La compraventa como propiedad, yo creo que es el ejemplo clásico de derecho transmisible vía sucesión.
Si se divide una compraventa o si el propietario tiene derechos concedidos, derechos reales de uso de habitación, estos se extinguen con la muerte del habituario o del usuario. Pero al transmitirse la propiedad, si el usuario y el habituario están vivos, continúa la obligación de los causavientes, herederos o legatarios de soportar el derecho real de uso y de habitación hasta la conclusión del plazo o la muerte del usuario o habituario si es que fueron vitalicios. La servidumbre tiene la misma suerte y puede trasladar a varias generaciones entre el predio dominante y el predio sirviente, porque este derecho real es de naturaleza específica. Pareciera ser que está constituido entre predios y no entre personas, o predios y personas. El derecho de usufructo. El derecho de usufructo tiene la particularidad de que se extingue con la muerte del usufructuario, de tal manera que si el autor de la sucesión es el usufructuario, con su muerte se agotó, salvo que haya sido sucesivo, en cuyo caso, si fue constituido sucesivamente, al fallecer el primer usufructuario pasaría a la esposa o hijo, segundo usufructuario sucesivo, si así se constituyó el usufructo. ¿De acuerdo? Tercero, el contrato de permuta sigue las mismas reglas de la compraventa. El contrato de donación es aplicable a las mismas reglas de la compraventa. El contrato de mutuo se transmite el derecho del acreedor o el derecho o la obligación del deudor también, pasa a los causavientes con el inventario de beneficio que nosotros conocemos. El arrendamiento tiene una particularidad. El arrendamiento ha sido modificado varias veces al extremo de que varios autores se confunden y creen que el arrendamiento es un derecho real. Pero sí, está en un libro, Álvaro. Miguel Alessio lo considera derecho real, sobre todo porque está sujeto a registro cuando dura más de 6 años o reciben anticipos de rentas por más de 3 años. Pero ahora la muerte del arrendatario establece que el derecho de arrendatario pasaría a su esposa en primer lugar, si no está casado, a su concubina, y si no tiene esposa ni concubina, pero tiene hijos que viven con él, a los hijos. Se transmite el derecho de arrendatario. Es una modificación, si no mal recuerdo, de 2010. El derecho de comodato, el derecho derivado de un contrato de comodato, se extingue. Ese no se transmite, excepto que sea el comodatario y también hubiese sido pactado expresamente como transmisible o bien en forma sucesiva para el uso gratuito del bien no fungible. Pero la transmisión es contractual y no legal o necesariamente sucesoria. Los contratos de personas morales, tienen una particularidad. No hay transmisión excepto que se pacte en la asociación civil. Y en la sociedad civil, la muerte de uno de los socios es causal de disolución o liquidación de la sociedad civil, excepto que se haya pactado lo contrario. Pero además, con otra particularidad, recuerden ustedes que la sociedad civil tiene derecho del tanto, igual que se tiene en el caso de la sucesión. En la sucesión, los herederos o coherederos tienen derecho del tanto cuando se van a ceder los derechos hereditarios o cuando se va a vender un bien del patrimonio o acervo hereditario frente a un extraño. Cuando se ejerce este derecho frente a un socio, es decir, porque un socio está adquiriendo los derechos de socio o cesión de derechos de la sociedad, o bien la cesión de derechos hereditarios a otro heredero, no hay derecho del tanto, dice a un extraño. Entonces tendrá que ser frente a un tercero, tendrá 8 días para resolver si acepta o no el derecho del tanto, y tiene otra particularidad frente a la copropiedad. Aquí en el caso de la sucesión, la violación del derecho del tanto impide que el contrato surta sus efectos. A diferencia
de la venta de derechos de copropiedad, o en los que puede comparecer el copropietario, o en algunas copropiedades puede no renunciar pero dar su consentimiento para que se lleve a cabo la venta, no obstante que no se hubiese realizado la notificación. En el caso de los herederos dice, si no se llevó a cabo la notificación, no surtirá efecto legal alguno la cesión de derechos. De tal manera que es diferente al resto de las instituciones de derechos del tanto. Sí, adelante. No, porque comparecen todos los herederos. Inclusive yo creo que en ese caso, ahí sí tendrían que comparecer los cónyuges casados bajo sociedad conyugal. Y es una causal. En la Ciudad de México, los criterios que a veces ha sostenido el Registro Público de la Propiedad y que condicionan en mucho nuestro trabajo, digo, la verdad, uno dice, bueno, voy a solicitar la nulidad de los criterios registrales o me adapto a ellos. Y dice uno, bueno, a ver qué tanto pierdo, ganan mis clientes. Llega uno a la conclusión a veces que habrá que hacer algo más, pero que es conveniente hacerlo para hacer rápido las cosas y para hacer los negocios, porque generalmente cuando llegan a uno los negocios ya están por vencerse los contratos preparatorios, los tratos previos, y está uno presionado por el mismo negocio. Entonces, yo la verdad en ese caso he optado por esta actitud. Y originalmente, hablo de la década de los 90, nosotros en mi oficina estábamos llevando a cabo las operaciones de compraventa en matrimonios casados bajo sociedad conyugal, aunque el titular registral fuese uno, el esposo o la esposa, hacíamos la venta de los dos. ¿Por qué razón? Porque habíamos encontrado 1 o 2 procesos judiciales donde había comparecido el cónyuge diciendo, bueno, yo di mi consentimiento con la venta, pero con que él vendiera su parte, pero yo no vendí. Hay caraduras de todos lados. Entonces, se intentó bajo ese aspecto excluir de la venta la mitad y bueno, puso en entredicho a varios colegas. Entonces dijimos que vendan los dos, aunque él o ella sean los titulares registrales exclusivos. El Registro Público dijo, no pasa esta compraventa porque no está inscrita la sociedad conyugal. Respuesta, la inscripción de la sociedad conyugal es potestativa, no es obligatoria. Respuesta, si no está inscrita la sociedad conyugal no pueden vender los dos. Y ahí se atoró todo. Y entonces dijimos, bueno, hacemos para la convalidación de la escritura una solicitud de inscripción de sociedad conyugal, que en los términos de la Ciudad de México, a la luz del 30-12, la solicitud de cualquiera de los cónyuges con la exhibición del acta de matrimonio es suficiente para que se inscriba. Y ya se resolvió, y en lo sucesivo empezamos a hacer las escrituras, donde primero decíamos solicitud de inscripción de la sociedad conyugal, acto 2, compraventa que celebran ambos cónyuges como vendedores y X como comprador. Y así nos fuimos varios años, hasta el 23 de julio de 2012, fecha en que se modificaron los testamentos y en que nosotros también aprovechamos para modificar este punto. Y dijimos, solo se exigirá la disolución de la inscripción de la sociedad conyugal en caso de divorcio, en caso de cambio de régimen y en caso de muerte. Fueron las 3 causales que pusimos para la inscripción forzosa de la sociedad conyugal. ¿Funcionó? Ha funcionado hasta la fecha, pero ya omitimos que vendieran los dos. Cuando alguien quiere hacer la venta de los dos, que sea bajo circunstancias muy especiales y muy difíciles, así lo hacemos. De lo contrario, nos estamos yendo con la venta con el consentimiento y sí, en los casos de sucesiones, sí hacemos la inscripción de la sociedad conyugal. Ahora, aquí viene un tema importante.
cuando hay 3 o 4 generaciones, 3 o 4 sucesiones. Murió el abuelo, murió el padre y murió el hijo. ¿Qué adjudicaciones hacemos? Bajo el criterio de la Ciudad de México, la sucesión no tiene personalidad jurídica propia. No está dentro de las relaciones de personas morales, ni hay artículo que le atribuya personalidad jurídica propia. Entonces, hacíamos una serie de causabiencias en la redacción de nuestras escrituras para darle tracto sucesivo de la primera sucesión del abuelo hasta el nieto. Pero el registro empezó a tener problemas porque no es registrable la sucesión en la Ciudad de México como en el Estado de México sí lo es. Antes registrábamos en la sucesión el testamento y la protocolización de inventarios, ahí partíamos a la adjudicación. Esto se borró. Entonces, hoy estamos adjudicando mediante una ficción a Juan Pérez hoy su sucesión. Y entonces el registro se hace a nombre del muerto, y luego del primer muerto al segundo muerto, del segundo muerto al tercer muerto, y del tercer muerto al cuarto vivo. Pero, sí, con pagos de traslado, sí, en los porcentajes correspondientes y con pago de derechos. Hemos contribuido a la fortuna y riqueza de las instituciones de la capital, pero sí lo estamos haciendo así. La verdad ha funcionado, ¿eh? Yo no he escuchado quejas y yo creo que lo que más les preocupa a todo el mundo y especialmente al registro es el cumplimiento del tracto sucesivo. Ahora, es importante al abrir una sucesión, perdón, adelante por favor. Regresando un poquito al tema de la renta de bienes herederos, el Código Civil del Estado de México se reformó en 2010 y estableció ya literalmente que los bienes de una herencia no ingresaban a la sociedad conyugal, no van a participar por herencia ni pero tenemos contratos de matrimonio celebrados antes bajo el régimen interconyugal y tenemos autores de la sucesión que fallecieron antes de la reforma, que aplicaría la protección del régimen interconyugal, y autores de la sucesión después de la reforma. Muy bien. El criterio, ¿qué prevalece? El régimen de matrimonio de sociedad asegurado previamente corresponde que la reforma del 2010, en el sentido de que no ingresa, en el caso de la adjudicación y la venta de un inmueble. Haré el intento de no estar hecho bolas con el planteamiento. Me voy a basar en 3 regímenes: el Código de 84, la Ley de Relaciones Familiares del 17 y el Código de 32. Es decir, las 3 legislaciones dieron opción para que los bienes adquiridos por las mismas personas pudieran estar sujetos a 3 regímenes diferentes. Así, los bienes adquiridos durante la vigencia del 84 dejaban de ser sociedades legales para convertirse en copropiedades. Los bienes adquiridos bajo la Ley Carranza se regían bajo separación de bienes, y los del 2832, uno u otro. Si ya no habían adoptado un nuevo régimen, entonces continuaban con la Ley de Relaciones Familiares, porque así lo establecía el Código de 2832 en su artículo 4º transitorio. A nosotros nos pasa más o menos algo similar con el cambio de régimen patrimonial de un matrimonio de sociedad conyugal a separación de bienes, o bien con los matrimonios celebrados después del año 2000, en que se dice que los matrimonios, que los bienes adquiridos por herencia, legado, donación o la fortuna no formarán parte de la sociedad conyugal salvo pacto expreso. Entonces agarra uno las capitulaciones matrimoniales, no hay pacto expreso, no forman parte. De alguna manera, aquí en el caso de usted, obligaría a decir cuáles bienes fueron adquiridos con antelación a la reforma
que califica a las sociedades conyugales, celebrado el régimen matrimonial con antelación o posterioridad, en un escrupuloso así criterio de aplicación y retroactiva de la ley, si es que esta fue imperativa, considerando que es Estado civil, que está afectado por el Estado civil, aunque sea régimen patrimonial. La segunda puede ser el estatuto personal, régimen de matrimonio, similar a la aplicación de los artículos 12, 13, 14 y 17 del Código Civil, en donde diría, como su matrimonio fue adquirido con antelación a la entrada en vigor de la ley y para evitar una aplicación retroactiva, ese matrimonio sí forman parte o sí entran a formar parte los bienes adquiridos por herencia. Y nadie le discutiría lo contrario. Yo, para aplicar un criterio u otro, es decir, que creo que los dos podrían ser admisibles, tomaría en consideración el consentimiento de los herederos y de sus cónyuges para no afectar. Si ambos están de acuerdo con un criterio o con otro, lo aplicaría, pero le daría el menú, porque si algo es tan discutible, pues es la prescripción y la retroactividad. En términos de derechos adquiridos o de los efectos no realizados de hechos o de actos, así que le daría esa opción. No sé si usted esté de acuerdo. Sí, porque ese es un problema que prevalece en el Estado de México ahorita, que es el matrimonio celebrado previamente a las elecciones culturales, después de que viene la reforma. Está claro cuando el doctor de la Asociación Boreales de la reforma, está claro, todos ellos. El problema viene si el doctor de Boreales. Ahora, como los códigos civiles traen reglas al principio, creo que el Código Civil del Estado de México también, similares a las que comentamos, es la aplicación del estatuto real o del estatuto personal. Yo me encuentro a veces, y la última que me pasó fue con un poder que provenía de Michoacán para vender un inmueble que fue otorgado en escrito privado ante 2 testigos y ratificado ante notario. Y lo primero que al verlo dije, bueno, tiene o no efectos, le aplico o no, lo uso o no lo uso, porque el Código Civil de la Ciudad de México dice que debe ser en escritura pública el contrato para un poder general para actos de dominio. Lo usé basado en que el 120 de la Constitución le da entera validez y crédito a los actos provenientes de otro estado, que además en términos del estado de Michoacán estaba perfectamente bien otorgado, y en tercer lugar, que no formaba parte de los aspectos reales del inmueble que excluyen la aplicación de otra legislación que no sea la de la Ciudad de México. Lo que pienso entonces es que el régimen patrimonial es importantísimo para abrir una sucesión para nuestros efectos, y que sí, perdón, ¿quería decir algo? Ok, entonces, que el régimen patrimonial es muy importante al momento de abrir una sucesión, y que tienen que tomarse en cuenta las distintas legislaciones que han estado vigentes en cualquier entidad federativa para ver a la luz de cuál se realizó el matrimonio. Y no solamente eso, sino considerando en la Ciudad de México el cambio de régimen de 2000, valdría la pena también que tomen en consideración la solicitud de las capitulaciones matrimoniales por el pacto expreso que ordena la reforma del 2000. Hay otros estados que dicen, bueno, no forman parte, otros que dicen es opcional, y ambos regímenes tienen que estudiarse. Bueno, pero además, si queremos meternos un poco más a fondo, estamos con los contratos. El derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda no tienen problemas para su transmisión. Los contratos intuito persona, como el del depósito, el mandato o el de transporte, pues esos no son derechos transmisibles en principio, excepto los derechos de crédito que se hubieran generado por el prestador del servicio
o los daños y perjuicios que se hubieran generado por la prestación de servicio a favor del dueño. Los contratos de garantía son obviamente transmisibles, aún la fianza, especialmente la legal y la judicial, que además va a registro público de la propiedad, y por último la transacción, dependiendo la naturaleza de la transacción, si fue compleja o si fue declarativa y simple. También si fue declarativa o simple, no hay nada que transmitir porque no hay ninguna transmisión de derechos ni generación de derechos, es simplemente la forma de acabar un conflicto a través de una declaración de las partes haciéndose recíprocas concesiones. Pero cuando se mete un elemento a la transacción, y estamos hablando de una transacción compleja, en ese caso sí puede haber alguna transmisión hereditaria, especialmente me refiero al caso de las sucesiones, donde hay la amenaza de una acción de petitio hereditatis y para librarse de ella los herederos hacen una transacción y convienen en transmitirle una propiedad que a veces ni siquiera forma parte de la sucesión. Este es otro de los casos y obviamente eso sí pasa a la sucesión. Yo quisiera comentar con ustedes varios aspectos relacionados con la sucesión. Y creo que lo que más nos va a meter a un debate es el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito. Los depósitos bancarios. Hay resoluciones en ambos sentidos. Recuerden que esto fue modificado y le llaman muchos el testamento bancario. Yo abro una cuenta y pongo un beneficiario. Dice la ley, antes decía otra cosa, pero ahora dice, pues yo cumplo el banco con entregar al beneficiario cuando se muere el testador. Por eso le llaman testamento bancario. No podría ser estrictamente testamento porque el testamento es una materia reservada por los estados. No hay delegación, artículo 73 de la Constitución, a la Federación para que la Federación legisle en materia testamentaria o sucesoria. En consecuencia, ese famoso testamento no es testamento. Pero es de estas reformas verdaderamente tramposas. Iba a poner un ejemplo, pero mejor no lo pongo. Estaba yo hablando de la ley pensé en la ley anticorrupción, pero no quiero que nos enredemos en esto. Es tramposa porque el artículo 56 dice: el banco cumple con entregar al beneficiario. No dice que se transmita, no resuelve que sean propiedad del beneficiario, simplemente el banco dice yo entrego, y la entrega pues, es un acto de posesión o de depositaría, porque el banco es un depositario del dinero y un deudor del depositante, toda vez que se trata de un depósito irregular en el que el banco tiene no solamente la custodia, sino como es un bien fungible puede tener la disposición y debe entregar otra cantidad similar, y si está pactada con intereses pues van los intereses o rendimientos de ese dinero. Pero la entrega la autoriza la ley. ¿Tienen acción los herederos para reclamar que esa entrega forme parte de la sucesión testamentaria? En mi concepto sí, porque no va a resolver sobre la titularidad o propiedad ni sobre la herencia la resolución de la ley que obliga al banco a entregar al beneficiario. Entonces, ¿habría acción para demandar al beneficiario la entrega de esa o devolución de esa suma? Sí, salvo que el beneficiario demuestre que era no solamente eso, sino cotitular y que dentro de esa cuenta había depósitos de sumas que le eran de su propiedad, que ya sería harina de otro costal. Esta es
el punto central, medular, sobre el cual se puede enderezar una acción de esta naturaleza. Tampoco puede ser, perdón, dime Alejandro. No hay, realmente no hay ese punto de referencia del popular como nuestro. Tendría que entregarlos, a mi juicio, judicialmente sería susceptible de demandarse y estaría obligado a entregar esa suma. Porque se convalide con el testamento, sobre todo por una razón, porque esa cantidad puede ser también parte de la suma que deba responder a los acreedores de la sucesión. O sea, no se puede disponer de un bien mientras no se haga el inventario y avalúo y no se conozcan los activos y pasivos de una sucesión. Claro, claro. Aquí les dejo jurisprudencias en los dos sentidos para los que quieran profundizar. Para mí ese es uno de los puntos tal vez más discutibles de una sucesión, el artículo 56, basado también en el artículo 46. De la ley del mercado de valores encontramos algo similar, básicamente, y es el artículo 201 de las casas de bolsa. También hay un nombramiento de beneficiario y ese beneficiario tiene derecho. En la ley agraria hay una cosa muy curiosa, ahí sí la ley dice que formule una lista de sucesión, pero se refiere obviamente nada más a la parcela o a los derechos ejidales o a los derechos comunales, que son las tres formas de tenencia de la tierra distintas a la propiedad privada. Y ahí, si no hay designación, no hay la lista sucesoria, se entrega en primer lugar a la cónyuge, a falta la concubina o concubinario, a falta a uno de los hijos del ejidatario, nada más a uno, obviamente por el carácter excluyente parcelario que se tiene en materia agraria, a falta a uno de sus ascendientes y a falta a cualquier persona que dependa económicamente de él. Estos son los artículos 17 y 18 de la ley agraria, el 19 y de los bienes comunales el 107. Y viene ahí el trámite del registro agrario nacional. En el caso del seguro de vida, pues no es parte de una sucesión. Ahí precisamente la obligación de pago nace con la muerte del autor de la sucesión. Lo que sí podría considerarse parte patrimonial, exagerando, son las sumas que se tendrían que incorporar al contrato de seguro, que son las utilidades generadas por el propio contrato de seguro, la reserva, vaya, y esa reserva que también se paga parcial o totalmente dependiendo del contrato de seguro. En ese caso, la designación de beneficiario excluye a la sucesión. Ahí no hay absolutamente nada que discutir, son los artículos 162 a 181 de la Ley de Seguros. Del Infonavit hay reglas especiales cuando hay contratos celebrados por el Infonavit, donde se designa beneficiario. Es algo parecido a aquel testamento que existió durante una época en la Ciudad de México con poca fortuna para un solo bien en específico. En el Infonavit sigue apareciendo y dice el Infonavit: yo voy a adjudicar a la persona o personas que aparezcan como beneficiarios en el contrato privado en el rubro que se haya convenido. En el caso del ISSSTE también se sigue la misma regla que en el Infonavit. Se adjudica la propiedad a favor del beneficiario celebrado en el contrato del ISSSTE. Esto lo encuentran en el artículo 182. La pensión por causa de muerte tiene regla especial, tampoco entra la pensión al activo, digamos, sucesorio, sino son pensiones establecidas por la ley del ISSSTE, por la ley de Seguro Social, eventualmente por contratos colectivos de trabajo, de empresas de participación estatal,
así que tampoco la ponemos. Tal vez lo que valga la pena establecer es el derecho de autor, que el derecho de autor también es transmisible por herencia, que puede ser vía testamento o vía sucesión legítima, y que establece la Ley Federal del Derecho de Autor a partir del artículo 18 y hasta el 29, distintas disposiciones para que el heredero tenga la explotación de una obra por 100 años. Ese es básicamente. No se puede ceder la obra porque la cesión sería por 5 años nada más, pero sí se puede ceder el derecho hereditario para que como causaviente del cedente sea el adjudicatario, y como adjudicatario sí tendría los 100 años. Esa sería la única diferencia. En la ley minera también tienen una transmisión similar a la hereditaria común. Perdón, adelante. No, por favor. ¿Cuál sería el criterio fundamental entre la división del depósito bancario y el seguro de vida? El seguro de vida genera el pago al beneficiario, la obligación de pago, en la otra, en la vida del beneficiario logrado por el socio titular. La diferencia fundamental, ¿cuál sería el Bueno, que en el seguro de vida se está pagando por un riesgo y que se va a hacer efectivo este riesgo a partir de la muerte. La muerte es el objeto y parte del elemental del contrato de seguro, en donde se está pagando una cantidad que no corresponde necesariamente a un depósito. Ahorita paso a lo del pago. En el caso del depósito de una cuenta, hay una suma de recursos que eventualmente no se sabe si sean parte de una sociedad conyugal y un patrimonio común, que esté sujeto también a una acción de liquidación de la propia sociedad conyugal. No se sabe si sean producto de un crédito que esté depositado ahí, que corresponda a un acreedor, y el hecho de hablar y de decir que se adjudica directamente por el banco a un beneficiario sería hacer un lado a los acreedores, hacer un lado a los socios conyugales, al patrimonio común, mientras que en el seguro no existe la particularidad de un depósito en sí, que va a ser el objeto de división o asignación por el beneficiario designado en el contrato de seguro. Es una suma mucho mayor, inclusive siempre, la que está en juego, ¿no? Por eso decía yo nada más que la cantidad pagada por el asegurado a la aseguradora podría ser reclamable en una acción de una sociedad conyugal. Ok, no tengo derecho al seguro, pero estos rendimientos que dio el seguro, que fueron parte de un pago que hizo mi esposo con dinero que me corresponde a mí, venga para acá el 50% en el seguro, exagerando los términos de una reclamación, a eso me refería, y haciendo un poco más explícito. Bueno, pues en cuanto a las fondos mineros y concesiones se los dejo aquí, y la donación, y no sé si tengan algunas dudas de carácter fiscal, administrativa, perdón. Bueno, son hijos, legalmente son hijos, aunque hayan sido implantados los óvulos, y si nacen vivos y viables, tienen capacidad para heredar. Los embriones congelados que no tienen personalidad jurídica a la luz de nuestra ley. Sí. Bueno, es decir, establecer o atribuir la paternidad o la maternidad de un óvulo congelado que esté además, ¿esa sería? Sí, por eso, pero digo, óvulos ya congelados. Sí, ok, está bueno. Está buena la pregunta, sí. Bueno, es decir,
son bueno, yo creo que esto tendríamos primero que, a la luz de nuestra legislación, cuando menos yo no la encuentro el supuesto previsto ni siquiera en la Ley General de Salud todavía. En la ley, lo aplicable sería la Ley General de Salud, y lo aplicable sería la donación de órganos equiparable, porque estaría pensándose en donar un óvulo que es de alguna manera para una persona que no tenga la capacidad de ovular y por lo mismo de concebir, ¿no? Esa sería la disposición. Sí. Yo creo que no es titular ni la del óvulo ni la del embrión, de las células concebidas ya. Entonces, ni tampoco se puede otorgar testamento por los dos. Entonces, si se va uno a la Ley de Salud, tendría que hacerse una donación de los dos a favor de un tercero para implantarse en la matriz. Pero tendría que ser un acto entre vivos, o solamente que sea de dos testadores que tengan una cláusula coincidente y que mueran al mismo tiempo. O sí, supuesto dificilísimo. Muchas gracias. Perdón, Alejandro, perdón. Yo creo que operaría igual, sobre todo porque al existir esa cuenta en el extranjero, producto de una sociedad conyugal, habría la posibilidad de reclamar la parte proporcional o correspondiente a la cónyuge o al cónyuge vivo, ¿no? En ese supuesto. Pero nada más en ese supuesto, porque los demás, si hay un testamento otorgado en el país extranjero, se va a aplicar para efectos de los bienes en el extranjero ese testamento. Ok, entonces es válido. Sí. Si hay sociedad conyugal, hay reclamación. Si no hay sociedad conyugal, solamente que haya pasivos de la sucesión, creo que tendrían acción e interés para poder reclamarlo. Bueno, si hay pretensión del heredero legatario para reclamar eso como parte de la herencia, por supuesto que sí, aplicando reglas semejantes a las del 56, porque el heredero tendría a su favor el testamento, y el testamento, si no tiene ninguna condición de vigencia territorial exclusiva, pues es aplicable para cualquier bien que tenga en cualquier país. Así es, y hay la colaboración. Tomen en consideración nada más, en otro orden de ideas, que cuando se trata de herederos a las que se les va a adjudicar y sean residentes en el extranjero, nacionales o extranjeros, tienen que pagar el impuesto sobre la renta del título quinto o capítulo quinto del título cuarto, perdón, título quinto, capítulo cuarto, un pago provisional del 20% por ser residentes en el extranjero, y que en muchos casos el SAT, por supuesto, que está dándole seguimiento a estos casos. Por favor, había levantado la mano también. Acá, perdón. ¿Cuáles son sus reflexiones respecto a la cesión de derechos hereditarios cuando en realidad es una compraventa? La cuestión, tampoco eso lo hace el título de propiedad. Bueno, quiero nada más ubicarme. La cesión de derechos de un heredero antes de decir, ya muerto el autor, por supuesto, pero antes del inventario de avalúo, después del inventario de avalúo. Ya hicieron el inventario. Ok, esa cesión de derechos, existiendo el inventario de avalúo, hay la posibilidad de hacer el pago del impuesto, y hay que hacer el pago del impuesto correspondiente a la cesión.
y dejar el de adjudicación pendiente para el causaviente cesionario. Tiene que ser hasta la adjudicación al causaviente, pero la cesión de derechos del heredero a otro heredero, a un tercero, bueno, ojo, cumplimiento del derecho del tanto por lo que respecta a los coherederos, si es que existen estos coherederos. Segundo, si es oneroso, aplicación de las reglas de impuestos sobre la renta por la parte proporcional equiparable del derecho hereditario al inmueble. Tercero, limitar la cesión de derechos por lo que respecta al bien, porque puede haber otros bienes que no se hayan inventariado y entonces el causaviente va a tener el inmueble y va a tener los otros bienes también. Cuarto, advertencia de que si aparece un pasivo, bye cesión o activo que te están cediendo, ¿no? Es decir, es también adquirir un bien con posibles fantasmas en el closet. Hay que advertírselo al adquirente, ¿no? Que es como comprar acciones de una sociedad sin tener un balance exacto, porque también el albacea a veces no está con el inventario exacto y con todas las deudas que pudieran aparecer, ¿no? O hasta juicios alimentarios, perdón, atrás, o laborales, sí. Y lo delicado también en este caso es que al adquirente le procede el derecho de petición de herencia. Entonces no está pidiendo bien, está pidiendo derechos por una sucesión. Y habrá que hacer después la escritura de adjudicación de ese bien. Claro, claro. Sí, sí. Sí, la verdad. No es conveniente, hay que advertirle muchas cosas al adquirente, perdón. Existe el objeto, existe el sujeto, pero no hay base y tasa. A mí me tocó en mi examen de oposición una pregunta más o menos parecida. Me decían una operación traslativa en donde el valor de avalúo era el mismo, el precio era el mismo y el valor catastral era el mismo. O sea, eran igualitos todos los valores. Yo dije, qué ganas de molestar, de sinodal, ¿no? De pronto, así cuando me lo dijo. Pero después recordé que la ley decía que se debía pagar sobre el más alto. Entonces le dije, pues para que haya uno más alto tiene que haber uno más chaparro, pero si los dos son iguales no hay más alto. Entonces me dijo, le dije, pues a mi juicio no se paga el impuesto, porque falta base, hay sujeto, hay tasa, hay objeto, pero no hay base. Y entonces no se integran los elementos del impuesto. Y si no existen los elementos completos del impuesto, pues no hay impuesto. Aquí sí hay impuesto, sí hay objeto, hay sujeto, pero los elementos del impuesto se van a dar adelante. Entonces, hasta que se determine el valor, se paga. ¿Sí? Es decir, no incurre uno en mora frente al fisco. Simplemente el impuesto entra en una especie de hibernación, aletargamiento, hasta que se puede determinar la base gravable. Había leyes, ha habido leyes que dicen, al día siguiente del remate empieza a correr el plazo para que pagues el impuesto. Espérame, pues si hay apelaciones, hay amparos, etcétera, no se puede hacer la escritura. Y luego ya las autoridades rectificaban y decían, bueno, 15 días mejor después de la adjudicación. Y este es un caso de esos. Al contrario. Señores, muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí la punta. Usted es mi querido, pero el toque que más es